ecocardio y luego pues, comenté a hacer cateterismos con algunos compañeros y médicos y todo. Y dije, pues entiendo muy bien lo que es cardio, ¿no? Y yo me sentía como soñado. Hace apenas 2, 3 años llegó con nosotros a trabajar un radiólogo que es especialista en cardio. O sea, él hizo radiología, ese muchacho que hizo su residencia aquí, luego se fue al Instituto Nacional de Cardio y ya hizo cardiología específicamente. Y ahora que domina él la resonancia magnética del corazón, me he dado cuenta que lo que yo sabía era nada. O sea, lo que yo veía era totalmente grueso. Definitivamente la resonancia magnética del corazón es otro mundo donde se ven enfermedades que yo no puedo ver con radiografía simple, que yo no puedo ver con ecocardio, pero sí se complementan. Y además, lo primero que le van a hacer a ustedes a un paciente que sospechen que tiene una cardiopatía es una placa de tórax. Y de ahí van a pasar al ecocardio. Y de ahí van a pasar a la resonancia magnética en algunos casos. En otros casos se puede utilizar la tomografía, que también es muy buena en corazón, sobre todo en cuestión de calcificaciones vasculares, etcétera. Pero es otro mundo. Y en la clase que sigue vamos a hacer un taller de cardio que lleva ecocardio y que va a llevar un poco de resonancia magnética para que ustedes ya lleguen avanzados con este tipo de información. Entonces, seguimos. Entonces, suponemos que en la placa de tórax ustedes ya conocen el primer perfil, que es el botón aórtico, que sería el callado aórtico. Luego tenemos el tronco de la arteria pulmonar y luego el perfil ventricular izquierdo. Recuerden que aquí hay grasa pericárdica, grasita pericárdica, y a veces lo que vemos dos densidades distintas, una más blanca que es el corazón, que tiene músculo y sangre, y otra que es la grasita pericárdica. Tenemos el ángulo cardiofrénico, el ángulo cardiofrénico izquierdo, el ángulo cardiofrénico derecho, y luego en el perfil de este lado vemos la línea blanca que corresponde a la vena cava superior y luego a la aurícula derecha. A veces vemos un chicotito aquí que lo produce la vena ácigos. Acuérdense que la ácigos y la hemiácigos vienen por acá atrás, por aquel espacio retrocrural, se juntan, dan la vuelta, hacen un callado, igual que el de la aorta, y se vienen a meter a la vena cava. Entonces, cuando hay una falla del lado derecho, se ingurgita todo el sistema derecho, que es la vena cava y la vena ácido. Y a veces también vemos aquí un triangulito que corresponde a la vena cava inferior entrando a la aurícula derecha. Bien. El detalle cultural. Esto es una aventura intelectual mía. Ustedes saben que hay países en donde se maneja en sentido inverso a como lo hacemos aquí, que hay países en donde se maneja el de ida en sentido inverso. ¿Cuáles países son? Los que están marcados en amarillo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha ido a Inglaterra? Sí. ¿No? ¿A Japón? ¿No? ¿Australia? ¿África? Y parece que ahí en América hay algunos lugares también que manejan al revés. ¿Por qué? ¿Por qué en Inglaterra, que es de los más famosillos, manejan al revés? En Japón también. ¿Alguien tiene una idea? ¿Se le ocurre alguna teoría? Lo mío es una teoría medio rara. Estoy usando de los 15 minutos, pero bueno. Siempre me dan ganas de comentarlo. Bueno, yo lo vi en la clase, pero no sé si comentarlo. Yo también lo escuché en el video, pero ¿para qué lo...? Dígalo. ¿Cómo fue? Bueno, hablaba de las conquistas que hizo Napoleón. Exacto. Que cuando él era pues el mero mero, en los países que conquistaba, hacía que todos condujeran por la derecha. Sí. Y que los saludaran por la derecha, algo así. Entonces, que la manera de ser rebeldes de los países no me acuerdo si los que conquistó o los que no, fue que voltearon eso. Los que no conquistó. Lo hicieron por la izquierda y a partir de ahí se quedó como la costumbre. Exacto. ¿Quién derrotó a Napoleón? Inglaterra, el Reino Unido. Inglaterra, ¿en dónde? En la batalla de Waterloo. En la batalla de Waterloo. No, entonces, el problema de Napoleón es que era zurdo. Y al ser zurdo, antes de él se circulaba al revés. Antes de él se circulaba por el lado izquierdo de ida y los que venían por el lado derecho. ¿Por qué? Ya son elucubraciones mías y no he encontrado ningún fundamento científico al respecto, pero tiene lógica.
Cuando tú vas en un camino, en un caballo, y vas o caminando, yo he visto en los pasillos del hospital, por ejemplo, dice Cali, voy caminando y veo que viene alguien que me conoce y me va a saludar. Entonces, ¿con qué mano saludas? Con la derecha. Entonces, si tú viene alguien que te va a atacar o no sabes si te va a atacar y tú vienes armado con una espada, ¿con qué mano te defiendes? Con la derecha. Entonces, desenvainas la derecha y peleas con la derecha. No vas a pelear al revés, porque estás en desventaja. Entonces, peleas por la derecha. Entonces, si viene alguien en un camino, las carreteras del medioevo y las carreteras de peligro, circulas por la derecha para que si alguien te sale, te puedas defender con la derecha, excepto si eres zurdo. Si eres zurdo, como Napoleón, entonces te inviertes y entonces te pasas de este lado del camino y te defiendes con la izquierda. Esa es una de mis teorías. Y entonces por eso Napoleón ordenó que se circulara a la inversa. No es suficientemente fuerte esta idea, pero podría ser. Luego, otra cosa. ¿Por qué la mayoría de los humanos somos diestros y no siniestros? Yo pienso que esto tiene que ver con la supervivencia. Yo pienso que si a ti tú vas a defenderte de un enemigo que es un ser humano que te va a atacar, ¿qué lado te proteges de tu cuerpo? El corazón. Exacto, el corazón. Entonces, ¿de qué lado usas un escudo? Del lado derecho. Y entonces vas a pelear con la izquierda, ¿no? En teoría. O al revés. Al revés, ¿no? O usas el escudo así y peleas con la derecha. Entonces yo pienso que el grado de defensa que tengas en un momento dado y lo que nos obliga a utilizar la mano derecha o la izquierda fue este desenvolvimiento cultural. Los changos, no sé si sean diestros o siniestros, creo que son indistintos. En cambio, nosotros como seres humanos utilizamos principalmente la derecha. Ahora, entonces, el arma, generalmente las espadas se usaban del lado izquierdo para desenvainarlas y defenderte con esta mano. ¿Alguien sabe de aquí montar? ¿Montar a caballo? ¿Nadie de aquí monta a caballo? Bueno, aunque no monten a caballo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Mariana. Mariana, ¿de qué lado te subes a caballo? Del lado izquierdo, ¿Por qué? porque es más fácil para mí. No, no nada más por eso. Todos los jinetes se suben del lado izquierdo. No, pero hay gente que se sube al lado derecho también. ¿Sí? Sí. Y es una natural y normal y elegante. Bueno, no lo sé. El caso es que, imagínate que traes la espada, porque eres diestro, y la espada la traes del lado izquierdo. Entonces, no te puedes subir al caballo del lado derecho, porque te estorba la espada. Entonces, tienes que subirte del lado izquierdo, pones el pie en la espuela y das la vuelta y la espada te queda aquí colgando. Y entonces puedes jinetear y ya traes tu espada en la mano y ya ataque mis valientes y todo ese rollo, ¿no? Entonces, luego para acabarlo de molar, ustedes fíjense de qué lado se suben los pilotos de los aviones a los aviones, sobre todo en los aviones de guerra, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque los aviones de guerra son derivados de la caballería y siguen conservando esta tradición de subirse del lado izquierdo. Y entonces en todos los aviones los pilotos se suben del lado izquierdo. Fíjense qué interesante y qué complicado podría ser todo esto, y todo derivado de que yo creo de la posición que tenemos del corazón. Y entonces la inmensa mayoría de las personas, que somos los seres humanos, la inmensa mayoría, tenemos el corazón del lado izquierdo. Miren, vean este video. ¿Saben de qué película es? ¿Sí se ve el video? Es la Odisea en el tiempo. El 2001, Odisea del espacio. Y es cuando los changos, cuando salimos de la changuitud iluminados por este supuesto monolito, aprendemos a usar herramientas. Y entonces fíjense con qué mano está utilizando el hueso, en el que aprende a utilizar las herramientas con el brazo derecho. Ahora fíjense en esta escena, el inicio de la escena, de qué lado viene montada, de qué lado está circulando la chica esta, cuando va a atacar, fíjense, ahí, del lado derecho, porque es del lado que se va a defender.
Y entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo se suben al caballo. Claro, en este caso la espada se le aguadeó, ¿verdad? Les falló ahí la cuestión de la tecnología y resulta que el acero valeriano, pues no era valeriano, no era tan acero, estaba muy aguado. Pero fíjense cómo se suben del lado izquierdo. Entonces, fíjense aquí cómo los pilotos de guerra, se suben a sus aviones del lado izquierdo. Bien, bueno, pues entonces esa era la idea. Ahora sí, ya vamos a empezar en serio la clase. Y entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que en la evaluación radiológica del tórax? Lo primero que nos interesa saber es la posición del corazón. La inmensa mayoría los tenemos del lado izquierdo. Unas cuantas personas lo tienen del lado derecho y unas cuantas personas lo tienen en medio. Es un corazón medial. Luego, me interesa saber si el tamaño del corazón es normal o anormal, lo cual se hace de una manera subjetiva y una cualitativa y una cuantitativa. De una manera cualitativa, se supone que el corazón debe de caber 3 veces en el espacio del tórax. De una manera cuantitativa, se mide el índice cardiotorácico, que debe de ser siempre menor de 0.52, salvo algunas excepciones. ¿Cómo se mide el índice cardiotorácico? Nos imaginamos una línea media y trazamos una línea que va del borde interno de una costilla al borde interno de la otra costilla. Ese es el índice, obviamente, torácico. Luego, trazamos una línea que va del perfil externo a la línea media del lado derecho y luego una línea que va del perfil externo izquierdo a la línea media. Sumamos A más B y los dividimos entre C y esto nos tiene que dar un resultado menor de 0.52. Esta es la forma, digamos, más formal de hablar de cardiomegalia. Para que este índice cardiotorácico sea válido, sea cierto, tenemos varias condiciones. Uno, que sea una buena placa de tórax. ¿Qué es una buena placa de tórax? Que esté tomada con los requisitos de los que hemos hablado, que son teleradiografía, con una buena paciente en posición vertical, o sea, en posición de pie, y que el paciente haga una buena inspiración. Cualquiera de estas 3 cosas que fallen nos van a dar un resultado falso. ¿Cómo sé si yo veo un corazón grande, mi paciente está acostado, pues ya valió, el índice cardiotorácico no sirve. Entonces tengo que correlacionar con los demás signos que vamos a aprender el día de hoy para saber si el corazón está funcionando bien o el corazón está funcionando mal. Ahí digo que hay excepciones en las que en lugar de ser 0.52 puede ser un poco más y son condiciones fisiológicas, como serían los recién nacidos que tienen una cardiomegalia fisiológica que aparte se ve incrementada por la presencia del timo. El timo en los niños es muy grande y a veces da la impresión de que es un corazón muy grande, pero es un timo. Ajá, o sea, es un timo porque es un timo. Entonces, las otras situaciones en las que el corazón puede ser grande es en los atletas de alto rendimiento que pueden tener un tanto de crecimiento ventricular izquierdo. La otra son las situaciones de superdilución, o sea, en la que hay más volumen sanguíneo circulando, como sucede en el embarazo, que es normal que haya una cierta cardiomegalia. Esas son las excepciones. Por otro lado, puede haber patología cardiovascular con crecimiento del corazón global o puede haber patología cardiovascular sin crecimiento del corazón. O sea, el índice cardiotorácico me habla nada más del tamaño del corazón en forma global, pero puede haber crecimientos de cavidades, como vamos a ver ahorita, que no incrementen la cardiomegalia. Entonces, tenemos que aprender a ver, aparte de reconocer las cavidades, que en la placa de tórax, nuevamente, otra vez ahí les va, aorta. Fíjense, este es el botón aórtico y luego viene la aorta torácica o descendente. Hay que ver que mi placa no esté rotada. Fíjense aquí, las apófisis espinosas están aquí, están bien, y la distancia y las clavículas están bien, y las clavículas se ven simétricas, quiere decir que es una buena placa. Entonces, no es que esté rotada, no está rotada, y entonces esto que vemos aquí es la aorta descendente. Es normal que la aorta descienda por el lado izquierdo, acuérdense, siempre corre la aorta, pero no siempre, casi siempre corre por el lado izquierdo. Luego tenemos aquí el tronco de la pulmonar. Esta opacidad que se ve aquí es la rama izquierda de la pulmonar. ¿Se acuerdan? Aparece antes que la derecha. Luego tenemos el perfil ventricular izquierdo. Vemos contornos. En la placa de tórax lo que vemos es el contorno. Aorta, pulmonar, ventrículo izquierdo. Aquí está la grasa pericárdica. Aquí están las 2 densidades de las que les hablaba. El corazón que da la vuelta aquí y luego la grasita pericárdica.
Por otro lado, en el lado derecho, aquí se ve la tráquea, por aquí correría la vena cava superior, aquí este chipotito sería el de la vena ácigos, y luego tenemos el perfil de la aurícula derecha y a veces el triangulito que representa la vena cava inferior. Bien. Luego tenemos que aprender en esta clase de hoy algunas morfologías especiales. Estas morfologías especiales son el corazón de vaca, que con sus diagnósticos diferenciales, que son estos que vemos aquí, la imagen del zapato del sueco, el tercer mogul, de la estenosis mitral, la imagen de huevo, que es la transfusión de grandes vasos, y la imagen de mono de nieve, que es la ¿qué es? Imagen de mono de nieve, transfusión de grandes vasos, y luego me acuerdo qué es esto. Bien, entonces, fíjense bien, una buena placa de tórax, ¿es hombre o es mujer? Mujer. Mujer, obviamente. Las escápulas, vean cómo las escápulas están metidas, el paciente no pudo desplazar bien las escápulas. Sin embargo, todo lo demás se puede valorar adecuadamente. Y así pues, de nueva cuenta, ahí está el botón aórtico, el tronco de la pulmonar y el perfil ventricular izquierdo. Vena cava superior, aurícula derecha. Aquí lo tenemos visto de otra manera. Entonces, la aorta que nace de aquí del ventrículo izquierdo, a veces cuando se puede dilatar en su porción ascendente, que sería este pedazo aquí, es la aorta, no está dilatada, pero podría dilatarse aquí, hacer una curva, hacer un botón aórtico prominente o alto y luego hacer una aorta torácica descendente. Aquí tenemos el tronco de la pulmonar, el tronco principal, y luego la rama izquierda, la rama derecha no se ve. Y luego hay un detalle, aquí, la aurícula izquierda queda aquí atrás. La aurícula izquierda, las aurículas tienen unas como orejas de perro, que son las orejuelas. Entonces, cuando la aurícula izquierda se dilata, se le dilata la orejuela y nos produce un tercer arco o un arco supernumerario que se conoce como el tercer mogul, así lo llama Pedrosa. Entonces, cuando yo veo en el perfil izquierdo 4 chipotitos, que serían la aorta, el tronco de la pulmonar, el chipote de la aurícula izquierda, que es el tercer mogul, y el ventrículo izquierdo, estamos hablando de crecimiento auricular izquierdo, exclusivamente. Aquí tenemos de nueva cuenta la anatomía que ustedes ya deben de saber y que ya dominan, y aquí la tenemos de una manera esquematizada, que también nos puede complementar esta anatomía, que ustedes ya tienen que dominar porque ya vieron los videos, porque ya lo estudiaron en anatomía previamente, solo lo estamos aprendiendo a extrapolar desde el punto de vista de imagen. Entonces, Doctor, sí, venga. perdón que lo interrumpa. ¿Puedes repetir lo que dijo ahorita, lo del chichón? Ya me perdí. No lo puedo repetir. Viene, bueno, el chichón, mira, lo voy a replantear aquí de esta manera. Normalmente tenemos el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, que aquí no se ve, lo que estamos viendo son las venas pulmonares, y aquí está la aurícula izquierda, queda aquí atrás. La aurícula izquierda tiene una orejuela, y la orejuela cuando se dilata va a producir un cuarto perfil que vamos a ver un poco más adelante otra vez. Entonces, aquí está de nueva cuenta. Ok. Ahora, cuando hablamos de tomografía, les decía yo que tenemos que ubicarnos en qué estudio es, a qué nivel anatómico es y en dónde está hecho el corte. Entonces, a nivel de tórax, tenemos que aprender a reconocer los cortes básicos que son estos. El primer corte es a nivel brachiocefálico. Entonces, aquí en la línea, aquí aparece la línea roja para indicarnos en dónde está hecho este corte, y aquí aparece la tomografía, en donde vemos el medio de contraste que está hiperdenso entrando por la vena subclavia. Se inyectó en una vena del brazo. Aquí viene el bolo y aquí tenemos la vena subclavia pintándose. Y entonces, en este corte vamos a ver la tráquea, que es esta estructura negra. No, es la tráquea, que es esta estructura. El esófago aquí parece como un tubo, pero en realidad el esófago está contraído. Normalmente no se ve, miren, este es el esófago. Luego tenemos una serie de puntitos blancos. Estos puntitos blancos son las arterias y las venas brachiocefálicas. Las venas son las que están por adelante, las arterias son generalmente las que están por atrás, que son la bifurcación de las carótidas, los vasos brachiocefálicos, carótida interna, carótida externa, arteria nominada, etc. Y luego la grasita que lo rodea. Este es el primer corte. Esto lo deben de saber, lo tienen que memorizar, lo tienen que entender. Si no memorizan y entienden esto, we are lost.
El siguiente corte es un corte muy sencillo que nos puede servir de referencia cuando evalúen un ataque. Busquen este corte, que es un corte, vamos a llamarle de seguridad, en donde solo tenemos estas 3 estructuras relevantes, que son la tráquea, que la ven ahí, la vena cava superior, que es la que está pintada de blanco, muy blanco, porque todavía no se diluye el contraste, y el callado aórtico. Entonces ahí vemos el callado, y luego vemos la tráquea, y luego vemos el esófago, que no lo vemos, que está por aquí atrás, y luego vemos aquí este tubito que posiblemente ya sea en la vena ácigos, haciendo la curvatura del callado. ¿Qué más vemos? El timo. Esto es grasa. Acuérdense de las densidades. Density is the name of the game. Esto es grasa. Esto es grasa. Esto no es grasa. Tiene densidad de partes blandas. Es el timo. El timo generalmente se presenta en forma triangular, con formas agudas. Si no está con formas agudas, si está redondeado, es una bola. Y la bola de los timos se llama timoma. Entonces hay que estar atentos a eso. El siguiente corte, fíjense bien, es el corte a nivel del tronco de la pulmonar. Estamos haciendo el corte aquí, estamos haciendo el corte aquí. Nuevamente tenemos la vena cava. Ahora ya no vemos el callado, pero ya vemos la aorta ascendente, la aorta que está emergiendo del ventrículo izquierdo, dando la vuelta, y luego tenemos por acá atrás, pegado a la vértebra y hacia el lado izquierdo, la aorta descendente. El tronco de la arteria pulmonar que nace antes, en la rama izquierda de la pulmonar, grasa o lo remanente de timo, grasa, aquí puede haber pequeños ganglios que deben de medir menos de 1 centímetro, centímetro y medio, podrían verse, y el esófago que quedaría aquí atrás, y esto es lo normal. El siguiente corte lo vamos a hacer a nivel de aurículas. Es un corte que llamamos de 4 cámaras. Este corte de 4 cámaras, podemos ver las 4 cavidades. Tenemos el ventrículo derecho, recuerden, siempre pegado al esternón. Recuerden, en la placa de tórax el ventrículo derecho no lo veo. Solo lo veo si crece y con una condición, que cuando crece el ventrículo derecho, levante la punta del corazón, haciendo la imagen de zapato en sueco, que se produce en el falot por la hipertrofia ventricular derecha, pero no es lo habitual. Generalmente el ventrículo derecho cuando crece, únicamente crece, aumenta de volumen, pero no crece la punta. Eso solo sucede en el falot o en algunas situaciones especiales. Entonces el ventrículo derecho cuando crece, lo que hace es ocupar parte del área del ventrículo izquierdo, lo rota y lo desplaza hacia atrás, y eso puede que no lo veamos en la placa. Entonces, ventrículo izquierdo, ese sí lo podemos ver aquí. Ahora vamos a hablar del crecimiento ventricular izquierdo, o el crecimiento de los 2 ventrículos, o el crecimiento de las aurículas. Las aurículas son membranosas. Oh, ¿estás, corazón? Oh, yo tenía un corazón. No sé dónde está mi corazón. Bueno, las aurículas son membranosas y tienen poco músculo. Sí se contraen, pero poquito. Básicamente funcionan a base de presiones. En cambio, los ventrículos son musculosos. Los ventrículos son de una pared muscular muy fuerte. El ventrículo izquierdo es más fuerte que el derecho. Entonces, cuando los ventrículos funcionan a todo dar, funcionan muy bien durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando se afecta el ventrículo, podemos tener varios tipos de afectación. Uno, que se afecte el músculo cardíaco y se relaje, o sea, que se dilate, que crezca dilatado. Y la otra es que se le ponga un obstáculo, como sería una estenosis valvular aórtica o una hipertensión arterial sistémica, es decir, que todo el sistema arterial aumente su resistencia, y entonces el corazón tiene que luchar contra esta resistencia y haciendo como si fuera el gimnasio. Y entonces, ¿qué le pasa a alguien cuando va al gimnasio? Se pone simio, se pone well mammoth, ¿no? O sea, entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer una hipertrofia primero concéntrica. Y entonces el ventrículo izquierdo se redondea. Y entonces los ventrículos, cuando tienen una sobrecarga de resistencia, responden con hipertrofia. Y entonces el perfil ventricular izquierdo se va a hacer redondo, nalgón, cachetón. Y el ángulo que hace con el diafragma se va a aumentar y se va a hacer un ángulo agudo. Así es como evaluamos en la placa la hipertrofia ventricular, un ángulo agudo. Ahora, vamos a suponer que este corazón, que no tiene suficiente irrigación sanguínea, como sucede en la enfermedad coronaria, entonces va alterándose, se va dilatando por una isquemia crónica.
Y entonces lo que pasa es que se aguanga, se dilata. Y entonces lo que vamos a ver es un ventrículo izquierdo, el ángulo va a estar abierto. El ángulo que hace con el diafragma va a estar abierto. Entonces, en el ventrículo, en la hipertrofia concéntrica, vamos a ver un ventrículo redondo. En la dilatación ventricular vamos a ver un ventrículo aguado y el ángulo que va a venir hasta acá afuera o hasta donde sea, pero va a ser un ángulo. Entonces, así es como evaluamos el crecimiento ventricular. Y entonces aquí tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos la grasa pericárdica y luego tenemos la aurícula izquierda. Les decía yo que la aurícula izquierda está atrás. En este diapo en particular está esquematizado sobre todo desde el lado derecho, en donde se ve la vena cava, la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Y existen las venas suprahepáticas. La aurícula izquierda está allá atrás, detrás del corazón. Esto hace que cuando la aurícula izquierda se dilata, produzca un doble contorno del corazón. Se ve el corazón normal y aparte se ve una zona más blanca allá atrás, que es la aurícula izquierda. Y cuando se dilata, entonces se va a producir el tercer mogul, que es la orejuela de la aurícula izquierda, que nos va a producir el cuarto chipote. Entonces, en la tomografía, puedo ver la aurícula izquierda, puedo ver el movimiento de las válvulas, puedo ver el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular y aurícula derecha. En resonancia vamos a ver las mismas cortes, básicamente, pero los vamos a ver además con movimiento y eso va a ser algo muy bonito. Luego viene un corte más abajo, el corte de la base, en donde ya podemos ver inclusive a veces el diafragma. Aquí ya no vemos las aurículas, pero podemos ver mejor el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta es la anatomía que tienen que saber, muchachos. No hay vuelta de hoja ni hay escapatoria. Ok, ahora vamos a ver la vascularidad pulmonar, pero prefiero pasar a esa diapositiva y luego me regreso a la anterior. Entonces, cuando vemos una radiografía de tórax, acuérdense que vemos lo blanco y lo negro. Acuérdense que lo negro es el aire y acuérdense que lo blanco son los vasos y los vasos son las arterias, venas y linfáticos. Bien, los linfáticos normalmente solo los vamos a ver cuando estén ingurgitados. Las arterias y las venas sí las vamos a ver. Bien, ya sabemos más o menos la distribución de las arterias porque ya sabemos que viene el tronco de la pulmonar, la rama izquierda y la rama derecha, la arteria interlobar derecha de la que ya hemos hablado. La sangre llega y se oxigena acá en los alvéolos, en los periféricos. Vean cómo la vascularidad nunca la vamos a ver hasta la periferia, en cambio la fibrosis sí. Y luego entonces viene la sangre de regreso por las venas que van a llegar a través de dos venas del lado derecho, dos venas del lado izquierdo, a la aurícula izquierda que está ahí atrás, y luego va a pasar al ventrículo izquierdo que va a ser expulsado por la aorta. Muy bien. Ya vimos anteriormente esta imagen. Es un cateterismo derecho, ¿se acuerdan? Entró por la vena femoral, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho. Aquí. El ventrículo derecho es todo este espacio, pero el catéter no le va toda la vuelta, utiliza la vía más corta. Llega al tronco de la pulmonar, inyectamos en medio de contraste y se opacifica el tronco de la pulmonar, la rama izquierda, la rama derecha, la arteria interlobar derecha, llega la sangre, se oxigena y luego viene de regreso ahora por las venas. La diferencia entre las arterias y las venas es que las venas son más gordas y tortuosas, se dilatan, tienen capacidad de dilatarse. Las arterias no, esas son más rígidas, más rectas. Estas no se dilatan, estas sí se pueden dilatar según su compliance, según los requerimientos del corazón. Y entonces drenan las dos venas a la aurícula izquierda, que es la que está allá atrás, que cuando crece me produce el tercer mogul, que es el crecimiento auricular izquierdo. De aquí ya sigue otra vez al ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, vamos pensando en el corazón, vamos desdoblando el corazón en dos circuitos, el circuito izquierdo y el circuito derecho. Esto tiene mucha repercusión en la comprensión de la patología, de la fisiología y la patología cardiovascular. Entonces, si separamos nosotros este circuito, vamos a entender que el circuito izquierdo está compuesto de los capilares hacia adelante. El circuito venoso está compuesto, el circuito venoso está compuesto de los capilares hacia atrás, pero es el circuito arterial porque son las arterias.
porque sale del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, el tronco, la rama derecha, rama izquierda, llega a los capilares, se produce el intercambio gaseoso y a partir de aquí entonces los eritrocitos ya vienen cargados de oxígeno por las venas pulmonares que van a ir a dar a la aurícula. Entonces acuérdense, aquí estos lechos capilares es donde se encuentra el intersticio. El intersticio es este esquemita del Netter, muy bonito, que muestra lo que es el tejido conectivo, que cuando se aumenta este espacio intersticial, el intercambio gaseoso alveolar se limita, se hace deficiente. Y entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en alguna anormalidad del sistema ventricular izquierdo que haga que se encharque la sangre en las venas pulmonares. Díganme alguna enfermedad que produzca que se encharque la sangre en el sistema venoso. Es para ver si están despiertos. Una tromboembolia pulmonar. Fíjate, analízalo. ¿En dónde sucede la tromboembolia pulmonar? Pues empieza... Ah, ok. Desde la femoral. ¿Eh? A ver, Pues normalmente vienen los trombos desde la pierna, desde la femoral. ¿por dónde llegan? Es por la arteria pulmonar, ¿no? Exacto. Entonces no. La tromboembolia pulmonar es un trombo que viene de acá abajo, viene por la aurícula derecha, ventrículo derecho y tapa la arteria pulmonar. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto no repercute aquí, esto repercute de aquí para atrás. ¿Y qué va a pasar? Pues hay una hipertensión arterial pulmonar aguda. Y si el paciente no lo maneja bien, se infarta y se muere. Entonces, ese es un problema del circuito arterial, no del circuito venoso. Otra vez, vamos a pensar en qué patología me produce problema en el circuito venoso. ¿Insuficiencia cardíaca? Claro. Y cuando sucede la insuficiencia cardíaca, ¿qué cavidad es la que está fallando principalmente? Primero el ventrículo izquierdo. Claro. Entonces, ¿y por qué va a fallar el ventrículo izquierdo? Pues por 1000 razones. Una, porque ya se cansó de batallar con la hipertensión. Dos, porque no tiene buena irrigación, o sea, una cardiopatía isquémica. Tres, porque el músculo cardíaco se enfermó. ¿De qué se puede enfermar el músculo cardíaco? ¿Qué enfermedades pueden afectar el músculo cardíaco? ¿Una endocarditis? Una infección viral, correcto, una endocarditis. Aunque la endocarditis afecta más las válvulas y se hacen crecimientos en las válvulas que me manda émbolos sépticos. Doctor, eso es lo que quería preguntar. ¿Una estenosis de la válvula mitral no puede afectar la aurícula izquierda? Claro. Una estenosis de la válvula mitral, que es esta, ¿qué le va a pasar a la aurícula? Pues no puede vaciar su sangre al ventrículo y entonces va a empezar a tener un remanente de sangre y entonces ese remanente de sangre va a repercutir sobre las venas pulmonares que se pueden dilatar y entonces se dilatan las venas, se empieza a encharcar la sangre, se sale la sangre al espacio intersticial, se limita el intercambio gaseoso y por lo tanto se produce disnea. Y entonces, este aumento de la presión venosa pulmonar le llamamos a partir de hoy HVCP, que quiere decir hipertensión venocapilar pulmonar. Y estamos hablando de que aumenta la presión de este lado del corazón y las causas pueden ser múltiples. Una, valvulopatía mitral. ¿Qué otra? Otra. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué otras causas, aparte de la estenosis mitral, de la válvula mitral, puede producir hipertensión venocapilar pulmonar? Vamos, chicos. Wake up. Miros. Pues lo mismo, la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia ventricular, muy bien. Otra. Una en la aurícula izquierda, un tumor en la aurícula izquierda, un mixoma, un tumor en la aurícula izquierda, muy bien. Un infarto. ¿Qué pasa con el infarto? Se muere un pedazo de corazón
y cae en insuficiencia cardíaca precisamente por el infarto. Bien. ¿También la enfermedad arterial coronaria afectaría desde antes o solo hasta el infarto? La enfermedad coronaria puede afectar cuando se infarta o puede ser una afección crónica, que es la cardiomiopatía isquémica. Es decir, que crónicamente el músculo cardíaco no está suficientemente irrigado y está sufriendo, se dilata. Esas son las cardiopatías. Muy bien. Ahora, entonces, fíjense. Vamos al otro lado. ¿Qué enfermedades, aparte de la tromboembolia pulmonar, van a afectar el circuito arterial? Las enfermedades que afectan el pulmón. ¿Qué enfermedades afectan el pulmón que destruyen los alvéolos? ¿Enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar. Entonces, si se rompen 3 alvéolos no pasa nada, porque de todos modos la sangre sigue pasando de este lado a este lado. Pero si se rompen 1000 alvéolos o 1.000.000 de alvéolos, ¿qué pasa? La cantidad de sangre que tienen que pasar de aquí para acá no sucede, no pasa. Y entonces hay encharcamiento de sangre de este lado. Y entonces lo primero, acuérdense que son arterias. Estas no se pueden dilatar como las venas porque no tienen compliance. Entonces las arterias, ¿qué pasa? Aumenta la presión. ¿Y cómo responde la arteria al aumento de la presión? Díganme, ¿cuál es la primera respuesta de la arteria al aumento de la presión? De cualquier arteria, ¿eh? De las arterias pulmonares, así como de la aorta. ¿Cómo responde? ¿Esclerosan? ¿Se endurecen? ¿Se endurecen de cómo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué parte se engresa de la arteria? ¿Cuántas partes tiene una arteria? ¿De qué está constituida una arteria? Son las túnicas, ¿no? ¿Cuáles son las túnicas? Me acuerdo de la media, perdón. La media, entonces, al tener una interna y una externa, o tiene una media derecha y una media izquierda. ¿No, verdad? A ver, díganme, ¿qué otras capas? Es la íntima y la adventicia, aparte de la media. ¿Qué más? Una muscular. Eso, una muscular. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión? Pues hay que contener esa presión, no se puede romper. ¿Y cómo responde? Con hipertrofia muscular también. Y entonces esta capa, se produce esta hipertrofia muscular. Ahora piensen en la luz de la arteria, que se produce hipertrofia muscular para contener el aumento de la presión, engruesa la capa muscular. Y entonces, ¿qué pasa con la luz de la arteria? Se reduce. Y entonces, la cantidad de sangre que está pasando para acá se reduce. Entonces, uno de los signos de hipertensión arterial pulmonar es la reducción del flujo arterial. Se ve más negro, se ve menos vascularidad arterial. Y luego, ¿qué más pasa? Se dilatan las arterias. Y entonces se dilata la arteria interlobar derecha y se dilata el tronco de la arteria pulmonar. Y luego, ¿dónde va a repercutir? Pues en el ventrículo derecho, que va a tener que batallar con este aumento de la presión, que es el equivalente a lo que le pasa al izquierdo con la hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo derecho? Pues que también tiene que ir al gimnasio. Y también se tiene que poner well mame. ¿Para qué? Para poder manejar esta sobrecarga de presión que tiene el circuito derecho. Y entonces, los signos de hipertensión arterial pulmonar, HAP, así me voy a referir ahora, HAP, van a ser, 1, disminución de la vascularidad periférica del pulmón, porque los vasitos se están cerrando. 2, dilatación de las arterias, que son dilatación del tronco de la pulmonar, dilatación de la arteria interlobar derecha. 3, hipertrofia ventricular derecha. Nada más que esta no va a ser fácil de verla en la placa. La izquierda sí, porque ya quedamos, se va a aumentar, se va a hacer un ventrículo izquierdo cachetón. En cambio, el ventrículo derecho no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver en las derivaciones del electro cómo el ventrículo derecho, en lugar de limitarse a ciertas derivaciones, van a pasarse a las derivaciones del lado izquierdo. Y entonces el ventrículo, las derivaciones izquierdas van a tener crecimiento ventricular derecho. Ahora, mientras los ventrículos que son muy poderosos aguanten la sobrecarga de presión, pues no hay bronca, ahí se van a aguantar un tiempo, pero va a llegar un momento en el que se cansen. Y al cansarse, al dilatarse, se va a hacer una dilatación funcional de las válvulas. Y al hacerse la dilatación de las válvulas, se van a volver ¿qué? ¿Qué le va a pasar a las válvulas cuando se dilate el corazón? Así están normalmente funcionando. Bueno, para abajo. No me acuerdo del nombre, pero se separan y ya no se pueden cerrar bien.
Pues, ¿cómo se llama eso? Insuficientes. Ajá, insuficiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se empieza a complicar todo el negocio, porque normalmente vamos a pensar en la mitral así, ¿no? Se abre, se cierra. Entonces viene la sístole auricular, se abren las válvulas, se vacía la aurícula, un poquito de contracción y un poquito por gravedad y por presiones, se vacía la aurícula, se cierra, el corazón se contrae y entonces manda la sangre por la aorta. Pero si la válvula mitral empieza a disfuncionar, al momento que el ventrículo izquierdo se contraiga, le va a mandar una presión de 120 o 140 o 180 milímetros de mercurio a la aorta y a la aurícula izquierda también. Y entonces este reflujo que le llega a la aurícula izquierda va a decir, no puedo con esto, no puedo con esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar. Y entonces la aurícula izquierda se dilata muchísimo y entonces el flujo se va a estancar en las venas pulmonares que se van a dilatar muchísimo y luego se va a dilatar mucho todo este espacio y se va a producir el edema agudo pulmonar. Y es cuando el paciente llega con el cuadro clínico del edema agudo pulmonar, que tiene disnea, que no puede estarse acostado porque siente que se ahoga, y todo el esputo hemoptóico que ya hablamos, del esputo asalmonado y todo ese rollo. ¿De acuerdo? Ahora, ese es en el caso de la insuficiencia valvular. Ahora vamos a pensar en otra situación. Se producen calcificaciones en la válvula mitral, o puede ser en la mitral o en la tricúspide, pero lo más frecuente es en la mitral. Y entonces la válvula no es insuficiente porque sí cierra bien y aguanta bien la contracción ventricular sin dilatarse. Pero ahora la válvula no abre bien, abre poquito. ¿Cómo se llama este fenómeno en las válvulas? Estenosis mitral. Estenosis. En general, de las válvulas, estenosis, la aórtica, la mitral, la tricúspide. Estenosis. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la aurícula izquierda no puede vaciar bien su contenido. Y entonces le va quedando un remanente porque le está llegando sangre de todos modos que debería de estar pasando y no la pasa. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un remanente, pero es un remanente pasivo. Es una sobrecarga de volumen. No es una sobrecarga de resistencia, como sucede en el ventrículo izquierdo que le está mandando sangre a 140 milímetros de mercurio. Es una sobrecarga pasiva. Y entonces la aurícula izquierda pues, la va tolerando poco a poco, como las mujeres así. O sea, yo digo que esa es una provocación, ¿eh? No lo vayan a tomar como misoginia. Es una provocación intelectual. Las mujeres tienen poca capacidad, perdón, quiero decir, las aurículas tienen poco músculo, por lo tanto son wimpis, o sea, son debiluchas, o sea, no aguantan la presión porque no tienen el músculo necesario. En cambio, los ventrículos sí son bien powerful, ¿no? Entonces, el músculo ventricular aguanta mucha sobrecarga de presión. La aurícula no aguanta sobrecarga de presión, de manera que en cuanto tiene una sobrecarga de presión, se dilata, pero son muy tolerantes. Entonces, esta tolerancia de las aurículas la va aguantando, y se va dilatando poco a poco, y nos produce una hipertensión venocapilar muy lenta, muy manejable. Entonces, la estenosis mitral pura, porque luego lo grave es que no solo hay insuficiencia, no solo hay estenosis, hay doble lesión en la que hay insuficiencia y aparte hay estenosis, y eso complica más todo el cuadro. Entonces, en la estenosis mitral pura, solo crece la aurícula izquierda y crece y hay hipertensión venocapilar pulmonar. En la insuficiencia valvular crece tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda. Y entonces, uno de los signos característicos de la estenosis mitral pura es el tercer mogul, porque es la aurícula izquierda tolerante la que va aguantando. Entonces, tercer mogul, sinónimo de estenosis mitral pura, o al menos doble lesión mitral, pero es afección de la mitral. Y las demás son crecimiento de las dos cavidades izquierdas, que son crecimiento, dilatación o aguangamiento del ventrículo izquierdo, y aparte los signos del tercer mogul con una aurícula izquierda dilatada y los signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Por otro lado, los signos de afección pulmonar son las enfermedades que dañan el pulmón, que van a repercutir en la circulación, en el paso de la sangre del circuito derecho al circuito izquierdo. Y eso se conoce como cor pulmonale crónico. Cor de corazón, pulmonale de pulmón, crónico de crónico. Cor pulmonale crónico, que son el enfisema pulmonar,
y la fibrosis intersticial por cualquier causa. Una fibrosis intersticial, la fibrosis intersticial que produzca, por ejemplo, un COVID o una enfermedad reumatoidea o cualquiera de las enfermedades que afectan el tejido colágeno, nos van a producir aumento de la resistencia aquí y nos van a producir hipertensión arterial pulmonar. ¿Comprenden? Entonces, enfermedades que afectan el circuito arterial, pulmonar agudo y el crónico y el agudo. Y el agudo es la tromboembolia pulmonar, el embolismo pulmonar. En cambio, enfermedades que afectan el circuito venoso pulmonar, la insuficiencia cardíaca izquierda, cuyas causas ya vimos, las cardiomiopatías que pueden ser virales, pueden ser por enfermedad de Chagas, puede ser por alcoholismo. Miren, ahí atrás está mi barra. ¿La ven? Ahí está mi barra, pero ahí la tengo bien cuidadita, no pisteo mucho. Es muy malo para pistear, pero me gusta. Entonces, pero los alcohólicos se les dilata el corazón, se les dilatan los ventrículos. Bien. Entonces, de nueva cuenta, ya entendimos este esquema, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora, fíjense bien. Este esquema lo aprendí de un libro de cardio que se llama Espino Vela, en donde mencionan, nos hacen este ejercicio. Dicen, vamos a hacer un hexágono. Y en este hexágono vamos a poner una cavidad arbitrariamente. Y vamos a empezar por la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, la sangre va a pasar en forma anterrógrada a través de la válvula mitral. ¿A qué cavidad? Ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, va a pasar a la aorta. De la aorta va a pasar a irrigar todas las estructuras corporales y luego se va a oxigenar todos los órganos. Y luego de regreso viene por la vena cava, por el lado derecho, a las cavidades derechas. Vean estas dos imágenes, por favor, y vean, la aorta está del lado izquierdo y la vena cava está del lado derecho. La aorta es más delgada, la vena cava es más gorda. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de dilatarse. Un paciente hipovolémico tiene una vena cava delgada. Un paciente con insuficiencia cardíaca derecha va a tener una vena gorda. ¿De acuerdo? Vean cómo las venas hepáticas o suprahepáticas se juntan aquí con la vena cava inferior para llegar a la aurícula derecha. Vean cómo los vasos brachiocefálicos, las venas brachiocefálicas se juntan en la vena cava para llegar a la aurícula derecha y de aquí seguir el camino del que ya hemos hablado previamente. Bien. De aquí van a llegar entonces a la aurícula derecha, que es el perfil derecho del corazón. De aquí, a través de la válvula tricúspide, que puede tener las mismas enfermedades que la mitral, puede ser estenosis, insuficiencia, etcétera, sobre todo congénitas, y aquí va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar, que también se puede enfermar con estenosis valvular, con insuficiencia valvular o con doble lesión, va a pasar entonces a las arterias pulmonares. De las arterias pulmonares va a llegar a nuestro circuito que dividimos artificiosamente en derecho e izquierdo, de manera que ya pasando por aquí los capilares, nuevamente va a llegar al circuito izquierdo. ¿Esto les queda bien claro? Bien. Entonces, para entender qué cavidades crecen en determinadas patologías, hay que pensar en este hexágono y pensar. Pregunta, ¿cuál es la enfermedad sistémica que más creen que ve un médico general en la consulta o un médico familiar en el Seguro Social? ¿Qué enfermedad cardiovascular creen que ve más? Hipertensión. ¿Hipertensión intracraneana? Hipertensión arterial sistémica. Ah, ¿verdad? No es lo mismo hipertensión que decir hipertensión venosa, que decir hipertensión arterial pulmonar, etc. Muy bien. Entonces, hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál es la estructura de este hexágono que primero se va a afectar en la hipertensión arterial sistémica? De este hexágono, ¿cuál es la estructura que primero se afecta en la hipertensión arterial sistémica? O puesto de otra manera,
¿qué produce la hipertensión arterial? ¿Cómo se genera o por qué se produce la hipertensión arterial sistémica? Vamos. De estos 6 puntos, ¿cuál es el primero que se afecta en la hipertensión arterial sistémica? Es la aurícula derecha. Ah, caray. El ventrículo izquierdo. Ah, caray. ¿La aorta? Claro, la aorta, porque está aumentando su resistencia. Y entonces, la aorta, por un lado, va a tener ateromas. Por otro lado, el botón aórtico se va a hacer desenrollado porque está manejando más presión. Métanle mucha presión a una manguera y van a ver cómo se dilata la manguera. Por muy resistente que sea, se dilata. Y entonces la aorta se va a dilatar. Y entonces voy a tener un botón aórtico así grandote, desenrollado y tal vez con ateromas. Y si le falla la íntima a la aorta, se va a producir un aneurisma. Y entonces se va a dilatar, le va a fallar la íntima y la presión va a empezar a disecar la íntima y la sangre se va a empezar a meter y nos va a producir un aneurisma. Entonces, lo primero que se afecta es la aorta. Voy a tener una aorta dilatada, en su posición ascendente, dilatado el botón aórtico y dilatada la aorta descendente, así toda tortuosa, como una manguera tortuosa. Muy bien. Ahora, si ya se dilató la aorta, ¿cuál es la siguiente cavidad que se va a afectar? Ahora sí, ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el ventrículo izquierdo está yendo al gym y se va a poner very well mama, ¿ok? Y esto va a aguantarlo durante mucho tiempo, hasta que se dilate. Si no le dan tratamiento, si no le bajan la presión a este paciente con medicamentos, entonces se va a volver insuficiente y entonces va a afectar también la válvula mitral y entonces voy a tener sobrecarga en el circuito izquierdo y entonces tengo mis signos de HVCP. ¿Comprenden? Esa es la patología más frecuente que ve un internista, que ve un médico general: hipertensión arterial sistémica y todo lo que le sigue, que son insuficiencia cardíaca, que son cardiomiopatía isquémica, que son aneurismas ventriculares, infartos, etc. Muy bien. Ahora vamos a pensar del lado derecho, pues ya nos queda más o menos claro, ¿no? Hipertensión arterial. También este hexágono nos va a servir para entender las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas, perdón, las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas se dividen en 2 tipos funcionales, que son cianógenas y acianógenas. O sea, las que producen cianosis desde el principio y las que no producen cianosis. Pregunta, ¿qué pasa con las cardiopatías cianógenas? ¿Por qué producen cianosis? ¿Cuáles son ¿Hay niveles bajos de oxígeno? Esa sería una posibilidad, pero eso lo puede producir el EPOC, no necesariamente una cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes? Comunicación interventricular. ¿Ok? Conductor O intraauricular. Interauricular y otra más. ¿La de Fallot? No, es rara. Conductor arterioso. Persistencia de conducto arterioso, PCA, correcto. Son las 3 más frecuentes. Ahora vamos a ver nuestro esquema. Y díganme, de estas que estamos mencionando, vamos a hablar de la primera, la CIA. Es una comunicación entre la aurícula izquierda. Es una comunicación. Oh, 15 minutos, perfecto. Es una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces, estoy buscando mi barra, ¿dónde está mi barra de cosas? Bueno, entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces, ¿qué cavidad es la que más va a crecer? ¿Aurícula derecha? Claro, porque va a tener más volumen. Y entonces, de la aurícula derecha van a pasar más volumen por la válvula tricúspide, más volumen al circuito derecho. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más sangre circulando en el circuito arterial. ¿De acuerdo? Esa es una CIA o comunicación interauricular. Y entonces, como va a haber más sangre de lo normal, a esto le llamamos, los cardiólogos le llaman pleonemia. O sea, es muy difícil de ver en la radiografía, pero le llaman pleonemia, que hay aumento de la vascularidad pulmonar. Entonces, cuando alguien dice que hay aumento de la vascularidad pulmonar, tiene que definir si es arterial o venosa,
Porque si es venosa, o sea, de este circuito, bueno, si es venosa es por insuficiencia cardíaca del circuito izquierdo. Si es arterial, entonces es un problema de este lado. Y eso solo puede suceder con una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha. Igual en la CIB. En la CIB, ¿cuál es el ventrículo que más va a crecer? La cavidad que más va a crecer es el ventrículo derecho, porque va a estar recibiendo más flujo del lado izquierdo al lado derecho. Y luego lo mismo, pleonemia. Y luego la PCA. ¿Qué es la PCA, Hayashi? ¿De dónde es? Creo que es de la aorta a la arteria pulmonar. Correcto. Es un tubito a través del cual, gracias al cual sobrevivimos durante el embarazo, que se conoce como conducto arterioso. Este es una comunicación que hay entre la aorta y la rama izquierda de la pulmonar generalmente. Y este tubito se cierra solito funcionalmente. En cuanto nacemos y se abre el circuito pulmonar para circular, se va cerrando porque ya no es necesario. En algunos pequeños casos, no se cierra y queda persistencia del conducto arterioso. Y entonces lo mismo, ¿de dónde a dónde va? De la aorta a la rama izquierda de la pulmonar. Y entonces, ¿cuál es lo que qué va a crecer? Pues la arteria pulmonar. Y entonces, fíjense cómo este hexágono me sirve para saber qué cavidades van a crecer en determinadas circunstancias. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el circuito arterial pulmonar, que está aumentada la resistencia y le va a producir que las arterias se engruesen y disminuya el flujo, se va a hacer una hipertensión arterial pulmonar? Ahora ya no va a ser pleonemia, ahora va a ser hipertensión arterial pulmonar. Se aumenta la presión aquí y entonces iguala las presiones del lado izquierdo o sobrepasa las presiones del lado derecho a las del lado izquierdo. ¿Qué pasa con el flujo? Bueno, replanteado. ¿Por qué el flujo es de izquierda a derecha en una CIA, en una CIB y en una PCA? ¿Por qué? Porque maneja mayores presiones el corazón izquierdo. Correcto. Pero a la larga, vamos a suponer que las presiones del lado derecho aumentan comparada con el izquierdo. ¿Qué va a pasar? Que se invierte la dirección del flujo. ¿Y qué consecuencia clínica va a tener? Cianótico. Exacto. Exacto. Entonces, esas cardiopatías de las que hablamos originalmente son acianógenas, porque el paso de la sangre oxigenada va al lado derecho y recircula la sangre, no pasa nada desde el punto de vista de oxigenación. En cambio, cuando se invierte el flujo, la sangre del lado derecho va a pasar al lado izquierdo y es sangre que aún no se ha oxigenado. Y ahora el paciente va a hacer una cardiopatía cianógena. Entonces, esas cardiopatías que son acianógenas se vuelven cianógenas. Y estas cardiopatías se conocen como el complejo de Eisenmenger. Algún señor se le ocurrió esto, descubrió esto y se hizo famoso. Y entonces es Eisenmenger. El complejo de Eisenmenger son las enfermedades que originan las cardiopatías congénitas, que originalmente son acianógenas y se vuelven cianógenas. ¿Ok? Y son las más frecuentes. Entonces, para eso nos sirve este hexágono. Y nos sirve para pensar en qué cavidades crecen en determinado tipo de cardiopatías. Entonces, arterias pulmonares. Fíjense, las arterias pulmonares que nacen de aquí, del tronco de la pulmonar, rama izquierda, rama derecha, pueden tener el flujo aumentado. Y flujo aumentado quiere decir que tienen aumento del volumen circulante por una cardiopatía, nada más por esas razones. Y entonces nos van a producir signos de hipertensión arterial pulmonar que son, 1, disminución de la vascularidad periférica. ¿Por qué? Porque las arterias se van a engrosar su pared y se va a hacer una lucecita chiquita y hay disminución de la vascularidad. Dilatación de la arteria interlobar derecha. 2, 3, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, o sea, aorta, pulmonar sota y luego ventrículo izquierdo. Y 4, crecimiento de ventrículo derecho, si es que lo podemos ver en alguna de las modalidades. Esto es lo que afecta el circuito arterial pulmonar. Ahora, vamos al otro lado.
¿Qué va a pasar cuando se encharca la sangre en la aurícula izquierda y en el circuito izquierdo? Las venas se dilatan, se ponen gordas y tortuosas. Y entonces, fíjense en un detalle. Normalmente, cuando estamos de pie, hay más flujo en los lóbulos inferiores que en los lóbulos superiores. Por eso arriba se ve más negro que abajo. Aparte, el tórax es más ancho en la parte de abajo que la de arriba. Entonces, si se va a encharcar la sangre en las venas, ¿hacia dónde se va a ir la sangre? En donde las venas estén menos dilatadas. ¿Y dónde están menos dilatadas? En los ápices, en los lóbulos superiores. Entonces, cuando se empieza a encharcar la sangre, ya no puede encharcarse aquí abajo porque ya están gordas y tortuosas y dilatadas, se van a encharcar hacia arriba. Y se va a producir lo que se conoce como cefalización del flujo o redistribución del flujo. Es como cuando nos acostamos. Estamos de pie, hay más presión abajo que arriba. Cuando nos acostamos, el flujo se redistribuye y se va a las partes más declives. Y ahora sí se va también hacia los ápices. Pero en un paciente que está de pie y tiene insuficiencia cardíaca, pues las venas de los lóbulos superiores se van a ingurgitar. Entonces, ¿qué voy a tener? 1, cardiomegalia. 2, redistribución o cefalización del flujo. 3, como se empieza a encharcar la sangre en el circuito, en los capilares, empieza a haber ingurgitación de los linfáticos y a haber un derrame pleural, pero son derramitos más o menos chiquitos o medianos. Aquí está borrado el ángulo postdiafragmático, aquí no, este es normal, este es anormal. Y tengo líquido intercisural derecho. Y los ilios, que son las venas, se van a poner gordos, porque no son como las arterias, que son nítidos y bien delimitados, sino que son gordos. Entonces los ilios se ponen gruesos, se produce cefalización del flujo, se produce derrame pleural y crecimiento de cavidades izquierdas. Esas son las alteraciones que cuando llegan a un extremo se inundan los alvéolos, se inunda el intersticio y se produce el síndrome de ¿qué? La mariposa. ¿Qué es qué? Derrame. No, Edema pulmonar. agudo pulmonar. Edema agudo pulmonar. Entonces, el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico es el extremo de la HBCP, o sea, de la hipertensión venocapilar pulmonar. Es decir, ya la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo o ambos están de la sobrecarga y o sea, ya no aguantan y mandan todo el flujo hacia atrás y se producen los signos de hipertensión venocapilar pulmonar y se produce un edema agudo pulmonar. Acuérdense, hay cardiogénico y no cardiogénico. Ahorita estamos hablando del cardiogénico. Entonces, estos son los signos de hipertensión venocapilar pulmonar. ¿De acuerdo? Y entonces, de nueva cuenta, fíjense la diferencia entre estas dos imágenes. Esta es la imagen característica, clásica, patognomónica, entre comillas, que no hay imagen patognomónica, de una HBCP, que no ha llegado al edema pulmonar, solo HBCP. Y del lado izquierdo tenemos los signos de HAP, que son hipertensión arterial pulmonar, que son 1, disminución de la vascularidad periférica. 2, dilatación de la arteria interlobar derecha. 3, dilatación del tronco de la pulmonar. Vean qué enorme, no es la aorta. La aorta es esta chiquita aquí. Este es el tronco de la pulmonar. Y 4, ventrículo derecho, que no lo vemos. Entonces, HAP, disminución de la vascularidad. Ilios gruesos, pero bien delimitados, porque son las arterias. En cambio, en la HBCP, las venas son gordas y tortuosas, no se pueden ver. Dilatación del tronco de la pulmonar y crecimiento ventricular derecho. Y una arteria interlobar gorda. Y en cambio, los signos de HBCP son cefalización del flujo. Este concepto de las líneas de Kerley son linfáticos ingurgitados, ya no se usa tanto. Ahora en tomografía los podemos ver bien claramente como linfáticos ingurgitados. Derrame pleural, pero derramito. Difícilmente se produce un derrame masivo por sola insuficiencia cardíaca. No digo que no, digo difícilmente. Y luego, ilios gruesos y de bordes mal delimitados y signos de crecimientos de cavidades izquierdas que son el doble contorno de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo dilatado, guango. ¿Estamos bien? ¿Entendemos hasta aquí? ¿Alguna duda, chamacos? Esta es la parte medular de lo que es la cuestión cardiovascular. Quedan 5 minutos en los que vamos a ver
este corazón inmenso que yo denomino cor bovis. Bueno, en el libro donde yo aprendí se llama cor bovis. Yo lo traduje por la cuestión de género a corazón de vaca. O sea, no hay que ser sexistas. Entonces también puede ser de bueyes y de vacas. Entonces, en estas siglas de corazón de vaca están las causas del corazón de buey. ¿Por qué se llama corazón de buey? Porque los bueyes tienen un corazón del tamaño del mundo, pesan 1,5 kilos, 2 kilos su corazón. Por eso son tan fuertes los bueyes. Entonces, las vacas también tienen un corazón grandote. Y entonces el corazón grandote de vaca, que es una cardiomegalia global, o sea, cardiomegalia masiva, cardiomegalia global, quiere decir que todas las cavidades están crecidas, o al menos toda la morfología del corazón está grandota, tiene las siguientes etiologías. La primera es el derrame pericárdico, de ahí la letra D. Derrame pericárdico, o sea, líquido en el pericardio. Y esta es una situación muy grave que hay que reconocer inmediatamente porque el paciente va a hacer un tamponade. Y el tamponade va a hacer que el corazón no se pueda distender adecuadamente, por lo tanto, como no se puede distender en el saco pericárdico, tiene que aumentar su frecuencia y entonces el paciente se puede infartar y el paciente va a presentar ingurgitación yugular y va a presentar aumento de la presión venosa, de la venosa central, de la vena cava, etc. Luego sigue la enfermedad de Epstein, que es una enfermedad muy rara que nunca van a ver, que es una implantación anormal de la válvula tricúspide y hace que la aurícula derecha sea inmensa. Esto es más frecuente en bebés recién nacidos. Hay Epstein del adulto, pero es más frecuente en recién nacidos. Luego tenemos las valvulopatías múltiples, como en la fiebre reumática, en la que se afectan las válvulas mitral y tricuspidia, y pueden afectar la aorta y puede afectar la válvula pulmonar. Entonces es un lío de crecimientos de estenosis valvulares y eso produce crecimiento de todas las cavidades cardíacas. Luego tenemos la cardiomiopatía, o sea, la enfermedad del músculo cardíaco que puede ser alcohólica, puede ser viral, puede ser por Chagas, puede ser por lo que se les ocurra, isquémica. Entonces el corazón se dilata y es puro ventrículo izquierdo, pero un ventrículo izquierdo inmenso. Ahí está. Luego tenemos un corazón de buey, miren. Entonces, fíjense, corazón de vaca, derrame pericárdico, enfermedad de Epstein, valvulopatía múltiple y cardiomiopatía isquémica. ¿Ok? Esto se llama mnemotecnia. Bien, y lo demás ustedes lo pueden ver en el resto de la presentación, ya no me voy a detener en esto, así está en la imagen en garrafa de un derrame pericárdico. Las causas pues, pueden ser infecciosas, neoplásicas, traumáticas, etc. Esta es una enfermedad de Epstein, un corazón inmenso, con una aurícula derecha muy grande, una plurivalvulopatía, y luego tenemos la cardiomiopatía isquémica. Fíjense en este corte del corazón, el grado del grosor del ventrículo izquierdo, entonces la luz se disminuye. Y entonces esto es el corazón, es la grasita pericárdica, y vean el corazón isquémico, qué grandote se puede poner. Y luego tenemos las enfermedades, la cardiomiopatía isquémica, entonces va a requerir que tenga, como se dilata el corazón, la transmisión eléctrica se atenúa, se disminuye y entonces empieza a fallar la conducción eléctrica. Y ahí es cuando podemos necesitar la aplicación de marcapasos, que ya sabemos pueden ser unipolar, bipolar o tricameral. Cada una tiene sus indicaciones, entonces para la isquémica pues es más bien el unipolar, y en todo caso el bipolar, si es que queremos que actúe también sobre la aurícula izquierda. Y bueno, aquí les presento este caso interesante de un paciente que no tiene corazón, que no es el mío, por cierto. Pero no es más que un truco fotográfico. Muy bien, chicos, entonces damos por terminada esta parte de corazón. Vamos en la siguiente clase a hacer... Miren, nos falta mediastino. Nos falta el taller de cardio con resonancia magnética. Pero yo creo que el taller de cardio lo van a ver en video. Para la siguiente clase hacer mediastino. Entonces busquen, yo también voy a buscar al rato el taller de cardio de video. Se los voy a poner para que ustedes lo vean por su lado. Pueden preguntarme lo que quieran por vía, ya saben, Facebook, de las dudas que tengan. Y entonces la siguiente clase del miércoles será... No, vamos a hacer taller de cardio entonces el miércoles que viene, mediastino jueves, y yo creo que examen el viernes.
de todo lo que llevamos de tórax. ¿De acuerdo? Váyanse preparando. Tienen una semana para revisar todos estos temas. Entonces, taller de cardio con resonancia miércoles, mediastino jueves, examen el viernes. ¿Ok? Dale, chamacos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda pueden recurrir a mí cuando quieran. Adiós, que la pasen bien, chicos.